Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Antonio Barrera Muñoz. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 20014-593. La licenciatura Derecho. Nombre del módulo: Protección Internacional en materia de derechos humanos. Nombre del reto 5: Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Nombre del asesor educativo: Licenciado José Luis Gaona Esparza. Fecha de elaboración del presente trabajo: 23 de julio de 2023. Para la elaboración de este reto se hará un breve análisis del caso Radilla Pacheco contra México. En cuanto a este caso presentado, a continuación se explicará los hechos del caso. Los hechos del presente caso se refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, del estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención, fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente. Después de ese acontecimiento, no se volvió a saber más de su paradero. Explicación del proceso ante la comisión. La petición inicial fue presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Posteriormente, el 12 de octubre de 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65/052. Después, el 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/073. El 13 de marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde solicitó la declaración de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco y de sus familiares, respectivamente. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El Estado mexicano interpuso una serie de excepciones preliminares ante la Corte. La Corte rechazó estas excepciones preliminares interpuestas por el Estado mexicano, donde éste alegaba que la Corte no tenía competencia para conocer del asunto, ya que México señalaba que firmó su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 2 de marzo de 1981 y lo depositó en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo del mismo año, y que por lo tanto el caso que se le demandaba ocurrió el 25 de agosto de 1974, por lo que no existía la obligación dado el momento en que ocurrió el hecho. El rechazo a esta excepción se debió a que la Corte determinó que la desaparición de Radilla Pacheco tiene carácter de continuo y permanente, es decir, que los hechos alegados o la conducta del Estado que pudiera implicar su responsabilidad internacional permanecerían vigentes con posterioridad a la entrada en vigor del tratado para México hasta el presente. Se declaró la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos y garantías reconocidos en la Convención Interamericana y en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. También se le ordenó al Estado mexicano que se debería continuar con la búsqueda del señor Radilla Pacheco o, en su caso, encontrar los restos del mismo. Se ordenó la reparación del daño a los familiares y brindar la atención psicológica y o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas declaradas en el fallo de la Corte. También ordenó realizar reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar y al artículo 215A del Código Penal Federal para que sean compatibles con los estándares internacionales en la materia y que así coincidan con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También se señaló que el Estado debería realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco. Conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Siendo el caso Radilla
la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, esta resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, proporcionando así avances significativos en materia de derechos humanos. Como ejemplo, tenemos que promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. La información mostrada en el presente trabajo se obtuvo de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos, así como la ficha técnica de Radilla Pacheco contra México, publicada también por la Corte Internacional de Derechos Humanos, la cual se puede encontrar en la página de internet. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.